han tenido problemas o dudas, mejor dicho, en el informe, en el segundo informe, ¿o Ajá. no? Sí, tuvimos varios problemas y dudas con el último informe. ¿Con el último? O sea, no, lo siento con el de diagrama de fase. Ya. El diagrama de fase binario, ¿no? Sí, Ya. sí, lo que pasa es que yo tenía como una idea de cómo hacerlo. Y cuando empecé a graficar, profe, eso no era un diagrama de fases, era así como una curva toda rara, pero no era un diagrama. Entonces no sé si estaban los datos como desordenados, el número de tubos, porque no me daba el diagrama de fases. Por eso no sabíamos si hacerlo, porque al final no nos da. Ni siquiera aparecía un diagrama. Como una parte solamente nos da y la otra no. Y vamos a ver. Mañana en la tarde. No sería el viernes en la tarde. ¿Qué día pueden? Para conversar. Mm, 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 mm. Yo mañana no puedo, tengo laboratorio en la tarde y ayudantía. Ayudantía. Sí, Ujú. tenemos ayudante de físico. ¿Y el jueves en la tarde? Hoy yo tengo clase. De Ya. hecho, lunes, martes y jueves estoy aquí sentado, pero desde que me despierto. Es que el viernes en la tarde tenemos clase y después tenemos prueba de cátedra de físico. Y, y después de este laboratorio no se puede, profe. Tengo clase. Ya no sé. ¿No sería el lunes? Claro, porque mañana no, el viernes tampoco podemos. Mm, Porque el lunes en la tarde yo ya acabé los laboratorios con los analistas. ujú. Sí, yo igual tengo disponible el lunes en la tarde. ¿Y cómo Montserrat? Ajá, sí, también. Ya, lunes bloqueé a esta misma hora. Sí, sí, profe. Ya. Bueno. ¿Y los demás informes? El de tensión superficial se lo mandamos hoy día. Yo creo que ya está casi listo. Ya. Bueno, sería la última, el último laboratorio del semestre. Esta modalidad, ¿qué le ha parecido? ¿O cómo Mm, se sienten ustedes? ¿Piensan que es más, se carga más la mano a ustedes, se carga la, eh, no descansa mucho estar en el computador? No sé, a mí se me ha hecho complicado esta modalidad. Siento que todo es más complicado. Y en lo personal, en otros cursos, igual siento que ha aumentado mucho la carga académica, entonces como que sí. no, no tengo tiempo para nada. Sí. Como que dividieron las evaluaciones y también las multiplicaron. O sea, en vez de tener una, tenemos tres chicas y tenemos todas las semanas. Entonces, no sé, es complicado. Antes donde teníamos seminario una vez al mes, ahora tenemos seminarios como semana por medio. Entonces, igual es mucha investigación atrás de un seminario y no sé, yo estoy cansada. Es que Igual. lo malo, como podríamos ser, entre comillas, que hubo paro y siempre que hay paro, no sé si le ha pasado a ustedes, han estado en un paro anterior, se acortan los tiempos y hay que pasar lo más importante y uno condensa toda esa carga académica. Sí, Eh, pero es que acá no es lo mismo porque las clases igual las empezaron a grabar.
al menos en un curso hubieron como 2 días sin clase y después al tiro empezaron a grabarlas, pues. Entonces fue Claro, como, no se puede justificar el paro porque al final las clases igual las grabaron, están ahí Mm. todas las clases del paro. Entonces no sé por qué nos atrasamos tanto y por qué tenemos tantas cosas. Yo pensé claro, que con la pandemia se les iba a ablandar el corazón y no iban a pedir tantas cosas, pero parece que fue como al revés. Oye, pero si por lo menos son 5 informes, no pedí más, no pedí estudiar más, no lo estoy. Es que, por ejemplo, yo veo este curso No, y en no, este curso creo que es donde tengo menos cosas. Entonces, igual siento que con este curso estoy como bien. Si, por ejemplo, tuviera la misma carga académica en todos los otros cursos, estaría bien con el semestre, sería como un semestre normal. Pero siento que tengo otros cursos en los que se excedieron en carga académica, entonces igual como que no puedo darle todo el tiempo a eso porque tengo que darle también a este, por ejemplo, o viceversa. Lo que pasa es que uno como profesor también va yendo, va midiendo, va viendo que cómo va a disponerse del curso. Y a veces no, no todo, no sé, pero no se enfocan, no piensan realmente cuál va a ser su carga académica. Por lo cual yo creo que ustedes también deberían hablar con los profesores que se sienten así. mm, sí, creo que ya no. Porque, por ejemplo, con los analistas me pidieron un tiempo y ya se entiende, más tiempo para entregar el informe porque tienen mucha carga, entiende, más tiempo. Y eso va Claro. Es que atrasando, igual pero hay, si ellos no me hubieran hay dicho profes que nada, son más comprensivos que otros. se Porque, por ejemplo, en va, nuestro Sí, caso eso hemos hablado con algunos profes y nos dicen, sí, vamos a rebajar la carga académica y todo sigue igual. Entonces, es como, ya es como una pérdida de tiempo hablar con ellos, siento yo, porque dicen que lo van a hacer y al final no lo hacen. que a veces que Entonces, no se puede bajar todo lo que uno quiere o puede. Mejor no lo que no, pero uno en este quiere, caso yo creo que sí, pues, profe. porque después van a quedar muy cojos para el siguiente curso en algunas cosas. No, sí, eso sí lo entiendo, sí entiendo que hay contenidos que sí tienen que pasarse, pero igual, no sé, la forma de evaluar quizás podría ser distinta. O sea, se entiende de que lo ideal es no hacer pruebas grandes que sean como muy complicadas y que de esa prueba dependa todo el ramo, pero en vez Ujú. de hacer esa prueba grande, hacer 10.000 cosas más, es como que es lo mismo y peor al final. Entonces, sí, hay cosas que sí tienen que verse y sí tienen que pasarse, pero hay que buscar igual una manera de evaluarla. No sé si se me Sí, entiende que es complicado. No sé, yo pero encuentro que, por ejemplo, como lo hizo el profe Sergio, está re bien. Hacer 3 pruebas de cátedra más los trabajos, y el trabajo es un mm, porcentaje súper importante de la nota. Entonces ahí está bien, pero en otros cursos ya no sé qué hacer con mi vida, me estoy matando. pero por ejemplo, yo te voy a contar mi experiencia. Yo en las clases no les veo las caras por acá en esta modalidad. Entonces no Ujú. sé si me entienden o no. Y me ha pasado en otras asignaturas que yo pregunto, Juanito Pérez, ¿qué piensas? Y nunca responde. Es como que estuviera hablándole, grabándome la clase. Eso también, uno no sabe si el estudiante está entendiendo, está ahí sentado o tiene miedo a responder, no sé. Uno por último veía la cara de usted y veía y decía, creo que no están entendiendo mucho, creo que tengo que ver otra forma, ¿me entiende? Ujú. Creo que también eso es difícil para los dos lados, solamente que ustedes sienten su parte como estudiante y nosotros como académicos. Y también me he visto que tanto ustedes como nosotros estamos bien estresados. Sí, estoy harta, estoy cansada. Y el encierro, Sí, ya sí, que esta el otro cuarentena, semestre de verdad estaba pensando seriamente en ver cuántos ramos voy a tomar porque no sé si voy a poder si siguen con la misma exigencia de este semestre. Porque ahora por semestre nos tocan 6 ramos. Entonces, si siguen pidiendo lo que están pidiendo, yo no sé si voy a poder con todo el semestre. pero todas estas asignaturas tienen laboratorio, o ya no, No, porque tú no, estás en el solamente cuarto año, ¿no? físico. Ajá. No. yo, por ejemplo, tengo, de los 6 ramos, tengo 4 con laboratorios, entonces igual estoy medio complicado también. Uf, Es como, sí. tengo que estar haciendo los 6 ramos, aparte 4 laboratorios,
Entonces tengo que hacer informes todas las semanas. Yo una vez, para el último semestre, adelanté 2 asignaturas cuando era estudiante. Eran 8 asignaturas en ese semestre sin la tesis. Eran 6 con el laboratorio. Entiendo eso uno no tiene vida. Uno no sabe cómo entró ni cómo salió del semestre. Yo creo que también va a No ser sé, pesado. es Para ti, por verdad. lo menos. Yo por lo menos este semestre hasta ahora creo que estoy Mm, pasando todo. Entonces ni siquiera sé cómo estoy pasando todo porque ya con tantas cosas se me mezcla hasta la materia. Hasta los cursos se me mezclan. mm. ¿Y cómo se sienten para la segunda prueba? Sí, bien. Sí, bien. Sí, bien, es como. Sí, mal, pero voy a decir bien. No, es que hay algunos ejercicios que siento que son como relativamente fáciles y hay otros que son exageradamente complejos. Entonces, entonces los que son así como relativamente fáciles como que se pueden hacer, pero hay otros que son más difíciles. Como que no hay un intermedio, o es o muy fácil o muy difícil. Mm. Entonces, su ayudante es El Javier. Javier, sí. Disculpa que soy yo pésimo para los nombres. Y con el Javier se Sí, están entendiendo bien por lo menos los de ejercicios. sí, sí, el Sí, Javier. es que Javier tiene toda la disposición también, entonces es como a veces son como las 3 de la mañana y le hablamos. 3 de la mañana. Sí, no sé si es verdad, se lo juro. La Monse está de testigo. No, yo a las 3 estoy durmiendo porque a las 7 me levanto. Hoy hace rato que no me duermo tan temprano. Bueno, empecemos con el laboratorio. Quería ver más que nada cómo estaban, porque me he dado cuenta que algunos estudiantes están muy estresados o tienen otros problemas. ¿Ya? Este es el último laboratorio de físico-química. Ah, profe, ¿Sí? antes de que se me olvide, le iba a preguntar algo. Es que Ujú. estuve viendo el tema de la programación del laboratorio y si tenemos bajo promedio 5, ¿tendríamos que hacer la presentación? Sí. Oh, chanfle. Ya. ¿Y cuánto vale esa presentación? Ese es como un objetivo, el 30%. El 30. Pero sí Así o sí que, tengo que darlo si me da bajo un 5. sí. A ver. Sí, porque lo que pasa es que eso ya está normado de antes. Ujú. Entonces yo no puedo porque si se sabe después, y además que estas clases están grabadas, cualquiera las puede ver. Dice, no, se le hablando del corazón. Claro. Se entiende, Disculpen. se entiende. No, sí se Es entiende, profe. como yo les dije a otros estudiantes, son las normas y aunque yo no quiera, tengo que hacer las cosas igual. Y esa presentación sería de un laboratorio, así como hablar de lo que se No, hizo. no, tengo que pasarle el artículo que corresponde a un tema de un laboratorio. Ustedes tienen que decidir cuál y yo le paso el artículo. Ah, ya. Ya. Ajá. Y ustedes me tienen que decir a qué se refiere, qué depende, cómo presentarme el artículo. ¿Y solo va a estar usted en la presentación? Se supone que sí en primera instancia, pero si Sergio Por lo favor, pide, él también estaría. Ay, no. Ay, no. No invito más gente. Es que lo que pasa es que él es el profesor de cátedra, entonces si él quiere, Sí, pero no quiero. Es que el profe Sergio, no sé, pregunta cosas re difíciles. entonces ahí sería. Ya. No, no les puedo decir que hasta el momento sería yo solo, pero yo tengo que informarle a Sergio. Chao, pucha, ojalá que nos da Y rango, sí. pero va en él, pero no, no es su obligación ni tampoco eh, estar o no estar. Porque ah, sí. Pero a ver, voy a ver. Al menos quién se está yendo a examen. Eres tú, Angélica. Sí.
Por eso lo estoy pensando. Uy. Examen. Y lo más probable es que me vaya a examen porque no creo que tampoco la subamos con los informes. Así que Porque tú, Montserrat, tienes un 5.3. Pero, a ver, pero es que no me acuerdo cuánto era la nota para ese examen. Inferior a un 5, es decir, un 4.9 para abajo. ujú. Pero examen de laboratorio, porque está también el de cátedra. Ah, ya, no, no, no. Examen le dicen a ese seminario, ¿no? Ah, no, yo creo que igual me voy a ir a esa cuestión, pues sí, no creo que subamos con los informes, la verdad. Y- Porque ustedes me tienen que entregar el último informe a más tardar el 11. Ujú. Hoy si Ay, hacemos... Uy, otra sí, cosilla. por tiempo. Eh, no, porque si no alcanzamos, si les doy la explicación el lunes. ¿Tienen tiempo a las 9 hoy? ¿A las 9? Sí, porque si me tienen que entregar el informe y yo le tengo que dar las notas el 14, no creo que en 3 días me terminen todos los informes que faltan. Es que según yo, los otros que faltan no están tan complicados. O sea, los de tensión superficial Mm. ya lo tenemos casi terminado y según yo el de viscosidad no es complejo. O sea, yo por lo menos ya hice los cálculos ¿Y y hiciste saqué los la cálculos de incertidumbre. las cifras significativas? ¿De la incertidumbre? Hice, sí, también hice la incertidumbre ya de la viscosidad. Porque esos se han caído hartos. Sí, Al menos los analistas hay algunos que su informe han partido en un 2 y terminaron en un 6. Así que ojalá hubiéramos tenido mayor feedback. profe, disculpe una consulta. ¿Cuál era el porcentaje de las pruebas y de los informes en general para el laboratorio? Las pruebas cortas es un 30% y los informes un 70%. Ya, Miren, ya. Gracias, profe. si quieren les muestro hasta el momento cómo está. Pero No, es que no, tenemos una duda con la última prueba, porque al final, ¿qué nota tuvimos? Porque, o sea, al menos yo puse la respuesta correcta, pero Sí. me faltó un acento y me la cobró como mal. No, ya, yo ya cambié eso. Ah, ya, ya, profe. sí, ya le dije que, Aquí que había está. cosas como que no. ¿Lo ven? Ujú. Ujú. No se asusten, yo pongo ahí por si alguien ya está pasando, lo felicito. Ay, qué Claro. horrible está mi nombre ahí completo. Oye, ese nombre está bonito, no sé, nunca lo había escuchado. Ay, no, es horrible, profe. Y acá están sus notas. Ujú. Ujú. Sí. Esperemos no verla en el examen. Si no No será, esperé no, pues mucho, hay que profe. hacerlo. Y anda, esperé tanto tampoco. No, lo más probable es que yo me vaya al examen, así que tranquilo. Ujú. A ver, pero yo lo que nunca voy a hacer es una vez lo que hizo un profesor conmigo. Me mandó examen 5.2 promedio. ¿Cómo, profe? Me mandó examen con 5.2. Oh, Me dijo, a ti yo no te he visto de la clase los sábados. Bueno, si trabajo. Le dije que no iba a venir. Así que van las pruebas. Te vas a examen. Así Qué que, horror. ¿Mm? Qué horror que los profes, no sé, hagan o hicieran eso. Es que no creo que lo hagan actualmente, pero ese eran los tiempos antiguos. Uno no decía nada. Yo creo que menos mal se cambió. Ya, ahora sí podemos empezar el laboratorio. Sí, sí, perdón, profe. ahora sí. Sí que estamos hecho mucha vida social y se va a acabar. Porque por norma no me puedo pasar la hora. Ujú, ya, profe. ¿Ya?
el último laboratorio. Reacción del acetato de etilo con el ion de hidroxilo, monitoreándolo con la conductividad eléctrica. ¿Cuál va a ser el objetivo de este laboratorio? Determinar la constante de velocidad para la reacción, calcular su energía de activación a partir de la constante a 25 y 35 grados Celsius. Pero primero, ¿ustedes saben qué es conductimetría? ¿Ustedes han utilizado esta técnica? No, Esta, creo que no, nunca. em, esta técnica es dos electrodos y depende de la superficie del electrodo, la forma de ellos, la disposición de los electrodos entre sí, el tipo de especie de disolución y su carga, la concentración de estas y la temperatura. La conductimetría es el transporte de iones de un electrodo a otro, un cátodo y un ánodo. ¿Ya? ¿Por qué depende del área? Entre mayor área tiene mayor corriente, porque hay más superficie donde pueda entrar en contacto con mayor cantidad de iones. La forma, porque no solamente el área, sino si fuera el volumen, si fuera circular, tuviera una forma de gancho, tuviera una forma cilíndrica, etcétera, etcétera. La disposición entre ellos, porque si nosotros tenemos que aplicar un potencial. Ese potencial aplicado para esta reacción tiene que ver, da una respuesta de corriente, pero entre más distancia hay mayor resistencia de la solución. Si hay una mayor resistencia, hay una menor respuesta de corriente eléctrica. ¿Ya? El electrolito, porque cada electrolito tiene su conductividad a dilución infinita. Y, por ejemplo, el ion hidroxilo es el segundo ion con mayor conductividad. El ion hidronio es el que más tiene conductividad. La concentración de las especies, porque entre mayor concentración, más disponibilidad de iones en la solución hay, por lo tanto, mayor corriente eléctrica como respuesta. Y la temperatura, porque saben que a mayor temperatura tiene una mayor energía, una mayor cinética, por lo tanto se desplazan mucho más rápido y tiene una respuesta eléctrica superior. Ya, como dijimos anteriormente, es la resistencia, la resistividad y lo que cada sensor tiene es esto, su constante de celda. Es el largo, el clásico sensor que hay, que son dos placas de platino. ¿Por qué platino? Porque no se corroen, es difícil su destrucción, son estables y pueden estar en soluciones orgánicas e inorgánicas. No va a hacer nada. Y el largo, que el largo es la distancia entre ambos electrodos. Porque eso es característico de cada sensor de conductimetría. Y el área del electrodo tiene que ser estable. ¿Ya? La constante de celda es lo que le hablé anteriormente. Y eso hay que determinarlo, porque si hay una mayor constante de celda, si, si, este, si este valor es superior, por lo tanto la resistencia será mayor. Si la constante de celda será menor, la resistencia será menor. Por lo tanto, siempre se intenta que el cátodo y el ánodo estén próximos. Pero hay otra cosa interesante, que el ánodo y el cátodo se tienen que ir cambiando, alternando muy rápidamente. ¿Por qué creen que va a pasar? ¿Por qué creen que tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que alternar rápidamente el cátodo y el ánodo? Les voy a dar una pista. El flujo de corriente eléctrica está determinado por la difusión, la convección
y la migración, siendo este último el que determina o el que se ve involucrado en este tipo de sensores conductimétricos. O sea, la corriente eléctrica está solamente generada o influenciada por la migración. Y la migración es que los iones positivos o negativos vayan al electrodo, que esté cargado con la carga contraria. Hay que cambiarlo porque se va como llenando el electrodo, yo creo, ¿no? Sí, porque se va depositando tanto material que comienza a haber otra resistencia, en que el próximo ion que venga va a quedarse en medio de los demás y el electrodo que va llegando hasta la placa llega con menor fuerza, por lo tanto su corriente eléctrica, su respuesta de corriente eléctrica es menor. Aquí hay unas conductancias a la dilución infinita. Por ejemplo, nosotros en este caso tenemos que observar el ion hidronio, que es muy superior, con el que vamos a trabajar, hidroxilo. Estos son otros. Este es solamente para que ustedes puedan observar. Bien. Pero hoy nosotros vamos a ver lo que es cinética de reacción. Anteriormente le hice un pequeño break para que entendieran cómo era la parte de monitoreo, la parte de conductimetría, donde tendremos el acetato de etilo y el hidróxido de sodio. Y nosotros tenemos que llegar a este, donde tengamos nuestro acetato y el alcohol primario. Pero, ¿ustedes creen que el mecanismo es una reacción solamente o hay más pasos involucrados? Hay más pasos involucrados. Por ejemplo, el ion hidroxilo en su par electrónico hace un ataque nucleofílico al carbono. Es un poco más de química orgánica también. Si se dan cuenta, todas las áreas, analítica, orgánica, inorgánica y físico-química, todas convergen a, a un punto neutro que es la química. Uno no puede decir que solamente sabe solamente un área. Uno tiene que conocer de todas las áreas un poco y perfeccionarse en una. Y por lo tanto tendríamos este compuesto intermedio. Pero este compuesto intermedio no pasa nada. Entonces este se rompe el enlace y tenemos esto. Y tenemos el paso a paso. Tenemos una, dos, tres reacciones. Pero nosotros tenemos que enfocarnos para la cinética de la reacción en el paso o la etapa más lenta, porque es la que determina la velocidad de la reacción. Porque las rápidas pasa muy rápido y no se logran apreciar en comparación a la etapa lenta. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en esa etapa, en esa reacción. La reacción va a estar generada por la diferencia entre los números de moles que se van generando, que van reaccionando con relación al tiempo. La constante de velocidad de reacción va a ser igual a los moles que se van consumiendo del reactivo A y por los del reactivo P. Tenemos que ver y linearizar todo lo que estamos pasando para el equilibrio e integrar esta ecuación. Nosotros tenemos que saber que A y B tienen que ser distintos, ¿ya? Para poder colocar o utilizar esta ecuación. Porque en este laboratorio vamos a utilizar en concentraciones diferentes y en igual concentración. Porque sabemos que la velocidad de reacción está determinada también por la concentración de los reactantes. Y aquí tenemos la cinética también, que aquí vemos que tiene que romper una barrera y la rompe. Y tenemos la famosa ecuación de Arrhenius, que la deben conocer de Química General 2.
¿o no? Donde tenemos la frecuencia de Arrhenius, la constante de velocidad de reacción, la energía de activación, RT. Nosotros podríamos linearizar esta ecuación para poder obtener la energía de activación. ¿Cómo se genera esto? Teniendo utilizando dos temperaturas, porque al yo variar la temperatura, varío lo que es la, la velocidad de reacción. Por lo tanto, vamos a mezclar en este problema de ver la solución problema, el acetato de etilo y cómo reacciona con el ion hidroxilo, con el hidróxido de sodio. Por lo tanto, claramente la diferencia de conductividad iónica entre el hidroxilo y el producto de acetato hacen posible monitorear esta reacción, y midiendo la conductividad continuamente podríamos obtener la velocidad de reacción, de qué orden es, la energía de activación, etcétera, etcétera. Acá podemos ver aquí la conductividad. La conductividad va a estar determinada en 1 dividido en 1000. Esta es la constante de celda. Por lo tanto, antes de nosotros ver la reacción de hidroxilo acetato de etilo, nosotros tenemos que determinar cuál es la constante celda. Para lo cual, como vieron antes, hay varios analitos que se pueden ver y utilizaremos cloruro de potasio para determinar la constante celda. Obviamente va a ser una concentración conocida y una temperatura conocida. Y será la conductividad molar de la especie y la concentración de la especie. Despejando esto, nosotros vamos a ver que la conductividad del hidróxido va a ser la concentración inicial menos lo que se haya consumido. El ion acetato va a ser es un producto y estará generado. Igual que el hidróxido de sodio, el sodio que no va a cambiar. ¿Por qué acá no está contemplado el etanol en esta reacción? ¿Por qué creen, niñas? Podría ser que quede como en medio o algo así, no sé, no estoy segura. No sé, no estoy segura. Porque esta es la conductividad iónica y el etanol es un ion. Ah, sí, no, no. El, el etanol es soluble en agua por solvatación. Por lo tanto, no está contemplado acá. Es un compuesto orgánico. En cambio, esto sería Sí, inorgánico. Tampoco está el acetato de etilo, que es un reactante. ¿Por qué? Porque es un compuesto orgánico que no influencia mucho. Tenemos que ver cuánto varía desde que comienza. Este van a ser los números de moles del producto hasta que la reacción esté completa. Vamos a hacer cuando tanto el acetato de etilo como el hidróxido de sodio tengan la misma concentración y vamos a medirla por esta ecuación. De acá tenemos ambas ecuaciones, uno con los números de moles y otro con la concentración. Esta fracción es en un tiempo X, antes de que se complete la ecuación, la reacción. Y este Kc es cuando ya está completada la reacción química. Es decir, en este paso vamos a ver los números de hidroxilo y de acetato que se han formado. Todavía no se termina de formar. Por eso es de tiempo cero a un tiempo X. Y este sería cuando la reacción está completa. Y así podríamos saber la conductividad, podríamos saber los números de moles en cada tiempo, por estas diferencias, a tiempo cero
sabemos la conductividad a ese tiempo determinado y sabemos cuándo la reacción, la conductividad cuando la reacción ya está completa, es decir, la conductividad se mantiene constante. Para este laboratorio necesitaríamos un conductímetro, un baño termorregulador, 8 vasos precipitados, 2 probetas, y como vieron que ya no se puede borrar, los 3 matraces de aforo de 50 ml. ¿Por qué 3 matraces de aforo de 50 ml? Porque necesitamos hacer 3 soluciones. Una de acetato de etilo, una de hidróxido de sodio y otra de cloruro de potasio. Acá está la información fisicoquímica del acetato de etilo. Aquí aquí pueden ver cómo estaría puesto o montado el equipo. Acá no sería el conductímetro, sino sería el computador, donde monitoreamos la conductividad de la reacción. Este es el vaso precipitado, donde estará agitándose la solución. Y este sensor de temperatura no lo necesitamos porque en la Passport también nos mide, además de la conductividad, la temperatura. Y en el baño termorregulador regularemos que esté a 25 primero y después a 35 grados Celsius. ¿Por qué? Porque si no nos demoraríamos mucho tiempo en que el agua enfriara, lo cual sería un problema. Y además que saldríamos, si viniéramos al laboratorio, saldríamos muy tarde. Esta es una imagen que encontré bonita, ya que no encontré vídeos de cómo podrían montarlo. Aquí está el Passport de conductividad. Este es el procedimiento. Se tomó una alícuota de cloruro de potasio a 25 grados Celsius de 0,01 molar y se montó en el sistema para determinar su conductividad. ¿Para qué hicimos esto? Para determinar la constante de celda, que es propia del sensor. Este es el valor experimental y el valor teórico. Estos son datos experimentales anteriores, pero se dieron cuenta que son bien cercanos el experimental al teórico. Después vamos a medir la velocidad de la reacción conductimetría versus tiempo a 25 grados Celsius, donde en el vaso precipitado de 250 ml añadiremos 75 ml de hidróxido de sodio y 75 ml de acetato de etilo. Y el vaso obviamente tiene que estar montado en el baño termorregulador. Y la conductividad va a ser esta. ¿Ya? Aquí vamos a hacer lo mismo, pero a 35 grados Celsius. ¿Ya? Y el procedimiento, que va a ser lo mismo. Este también era 25, me traspapelé, y acá la única diferencia que el acetato de etilo va a ser el doble al del hidroxisodio. ¿Ya? Y por último 35 grados Celsius. Y obtenemos estos gráficos. Estos son algunos datos que ustedes tienen que considerar. A 25 grados Celsius, la conductividad 0, o sea, antes de que ocurra la reacción, y cuando la reacción ya está completa. Y aquí tanto para cuando está conductividad 0, o sea, tiempo 0, y cuando la reacción está completa. Por último, acá tienen que completar un gráfico entre el logaritmo natural de la constante y versus la inversa de la temperatura, tanto a 25,35 grados Celsius. Obviamente en las mismas condiciones, como hubo uno que eran las concentraciones iguales de acetato e hidroxilo, y para 35 también, tanto la del acetato y hidroxilo fueron las mismas concentraciones.
No hay vídeos porque no encontré ningún vídeo y todavía no puedo ingresar al laboratorio, donde hubiera hecho algo para que pudieran ver cómo se trabaja el laboratorio. Niñas, este fue el laboratorio de hoy. ¿Alguna duda, consulta? No, creo que no, ninguna. Voy a enviarle el PDF, la presentación a su computador, a su correo electrónico. Entiendo. Ya. ¿Y tú, Montserrat? ¿Alguna duda, consulta? No, no, profe. Hoy día nos vamos a conectar a las 9, entonces. Es que no me dijeron sí, no. Sí, yo no tengo problema para ver tiro eso del laboratorio. Ujú. ¿Tú, Angélica? Tampoco no tengo problema. Ya, a las 9. Ocupamos este mismo ID, ¿cierto? Sí, este mismo idea. Ah, ya. ¿Ya? Ujú, sí, Entonces, esperemos que les vaya bien. ojalá. Y esperemos no verlas en el seminario. Ojalá Esperamos que lo les mismo. vaya bien. Si no, Ojalá. va a ser un gusto verlas. Mm. Ya. Ya. Chao, Entonces, profe. chao, cuídense.